El 14 de agosto de este año es una fecha importante para mí. Ya pasaron 11 años desde el momento cuando yo llegué a Chile. Y durante estos 11 años vi dos cosas bien interesantes. De un lado, muchos chilenos están seguros que Chile es un país de tercer mundo, es un país bastante malo, que no es comparable con Europa ni con Estados Unidos, etc. Aunque de verdad, si nosotros tratamos de comparar Chile con Europa, podemos ver que Chile sería un país promedio europeo por mucho, por nivel económico, por nivel educacional, por nivel de la medicina, por prácticamente todo. Chile sería un país europeo promedio, ni algo muy bueno ni algo muy malo, simplemente promedio de Europa. De otro lado, muchos chilenos están seguros que Chile es un país muy único, que aquí no pueden pasar las cosas que pasan en otros países del mundo. Y cuando les dices que miran, por ejemplo, los partidos comunistas y los presidentes comunistas llevaron muchos países a la dictadura, no es que no me creen, es que dicen, sí, pero eso no está en Chile. Chile es diferente. Y a veces incluso te dicen los argumentos que, por ejemplo, en Chile los medios de comunicación no están controlados por el gobierno, que en Chile el parlamento tiene bastante poder, que el presidente, incluso si tenemos un presidente comunista, no puede tener tanto poder como en otros países, etc. Bueno, nosotros con mi pequeño equipo decidimos escribir un plan. Imaginamos que Janet Jara llega al poder y decide establecer la dictadura en Chile. Entonces, ¿cómo lo podría lograr sin tener control de prensa? Primero, ¿cómo establecerlo, obviamente? ¿Cómo podría lograrlo sin tener la mayoría en el Parlamento y con los grupos económicos bastante grandes que pueden estar contra ella? Año por año, el gobierno de Janet Jara, de la democracia a la dictadura. Soy Volodya Krivenko. Empezamos. Entonces, en nuestro mundo imaginario, Janet Jara gana las elecciones en el noviembre de 2025 y asume la presidencia en el marzo de 2026, sin la mayoría en el Parlamento. El Partido Comunista de Chile, con todos sus aliados, con toda la izquierda, con apenas 40% de escaños, enfrentan a una oposición dura de Chile Vamos, Republicanos, Partido Nacional Libertario, Partido de la Gente y otros partidos de derecha o incluso algunos de centro izquierda. No tienen la mayoría. El año 2026, Jara empieza fuerte usando el resentimiento contra las élites para ganar apoyo popular y neutralizar medios críticos. El Parlamento protesta, pero sin mayoría no logra frenarla. De marzo a mayo, Janet Jara arranca su presidencia con una cruzada contra la corrupción de las élites. Monta una comisión especial en el Ministerio de Justicia para auditar impuestos y finanzas de los oligarcas que controlan los medios. Apunta a Andrónico Luksic del Grupo Luksic, dueño del Canal 13, y minas como Antofagasta Minerals, a la familia Mochati del Bio Bio Comunicaciones con radio y prensa regional y al Grupo Betia de familia Solari, dueños de Mega. Los acusa de evadir impuestos, monopolizar mercados y robar al pueblo, mostrando datos que revelan que el 1% más rico controla el 30% de la riqueza. Esto se difunde en el TVN, el canal estatal que ya controla parcialmente, y en redes con campañas virales. Ellos te roban tus pensiones y salarios. El pueblo se prende. Los tribunales, con muchos jueces progresistas, aprueban allanamientos sin cuestionar la voluntad popular. De junio a agosto, Jara confisca los activos de estos oligarcas con multas y nacionalizaciones, diciendo que es por el bien del país. Transfiere Canal 13, Bio Bio y Mega a figuras leales
del Partido Comunista de Chile, disfrazándolos como cooperativas populares manejadas por militantes. Cambia a los editores por gente suya, imponiendo una línea de justicia social que mete la propaganda del gobierno en cada noticiero. Ahora controlan el 70% de la TV y la radio, antes dominadas por privados. El Parlamento, liderado por la oposición, grita y bloquea debates, pero no puede detenerlas sin mayoría absoluta. Jara organiza marchas gigantes en Santiago y Valparaíso, con sindicatos aliados como la CUT, mostrando un apoyo popular. De septiembre a noviembre de 2026, Jara va por los fondos de pensiones AFP, que todos odian por sus bajas pensiones. Anuncia una reforma para nacionalizarlas por el pueblo. Obviamente, congela los activos de Provida, del grupo MetLife y Habitat, acusándolas de cobrar comisiones altas de 1,45% y dar pensiones promedios de solo 300.000 pesos al mes. Los transfiere a holdings estatales controlados por el Partido Comunista de Chile, prometiendo pensiones más altas. La bolsa se desploma, pero Jara lanza bonos de 500.000 pesos para las clases medias bajas, manteniendo su apoyo. El Congreso intenta frenarla, pero ella presiona con protestas callejeras organizadas. En el diciembre, Jara consolida su base aliándose con sindicatos como la CUT, que llenan las calles contra los oligarcas. Para calmar al Parlamento, impulsa leyes fáciles como subir el salario mínimo de 500 a 550.000 pesos, comprando votos de diputados indecisos y dividiendo a la oposición. Entonces, al final del año 2026, Jara tiene los medios bajo control, los negocios grandes están asustados y su apoyo popular llega a 60%. El Parlamento está débil con grietas internas. Ustedes me van a preguntar, entonces, Volodya, si tú dices que el apoyo de Jara se va a aumentar, ¿esto significa que lo que ella está haciendo sería bueno para la gente? Bueno, miren, el socialismo siempre funciona, pero siempre funciona en el corto plazo, el año 2027. Jara usa la dependencia del cobre, que es 40% de las exportaciones, para crear crisis que justifiquen más poder. Sin mayoría en el Congreso, compra lealtades y fortalece tribunales y fuerzas armadas, dejando al Parlamento de lado. De enero a marzo, Jara va por la industria del cobre, nacionalizando minas privadas como Quebrada Blanca de Teck y acusándolas de dañar el medio ambiente. Usa los ingresos para financiar educación gratuita y bonos sociales, ganándose a regiones mineras como Antofagasta. Cuando el Parlamento bloquea su presupuesto, ella culpa a los opositores de proteger a los ricos y organiza protestas para presionarlos. De abril a junio, Jara pone jueces leales en la Corte Suprema, usando su influencia como presidenta a través de la ministra de Justicia. Organiza protestas callejeras por justicia contra diputados opositores, acusándolos de corrupción familiar en los medios que controla. Los tribunales, ahora más afines, no investigan a Jara y avalan sus decisiones, bloqueando cualquier intento de enjuiciarla. En el tercer trimestre, Jara anuncia un referéndum para reformas populares que le den más poder en crisis. Los medios leales bombardean con propaganda a favor de sí, pintando la oposición como vendidos a los oligarcas. En el Congreso, que necesita 4/7 para aprobar el referéndum, se resiste. Pero Jara recolecta firmas con militantes del Partido Comunista de Chile para una iniciativa popular. Desde el octubre a diciembre, Jara sigue con las AFPs, pasando más fondos a pensiones estatales y prometiendo un 10% de aporte patronal.
La economía sufre con capitales huyendo, pero ella culpa a un sabotaje de Estados Unidos avivando nacionalismo. Esto divide aún más el Parlamento, con algunos diputados cediendo por miedo a protestas. Al final del año 2027, la economía está bajo el control del Partido Comunista de Chile. Los tribunales son leales y el Parlamento está casi anulado, con muchos diputados comprados o intimidados. El año 2028, el año cuando Janet Jara cambia la constitución con un referéndum manipulado y reprime a la oposición, eliminando límites de mandatos y debilitando el Congreso, que ya no puede detenerla. Desde el enero hasta el marzo, Jara gana el referéndum con propaganda masiva, eliminando el límite de reelecciones y dándole poder para disolver el Congreso en crisis. Cuando la oposición en el Parlamento intenta bloquearlo, ella declara una emergencia por protestas organizadas por sus aliados. Arresta a los líderes como José Antonio Cast y Johannes Kaiser, acusándolos de conspirar con oligarcas. De abril a junio, Jara reforma carabineros y las Fuerzas Armadas, poniendo generales leales y subiendo su presupuesto con dinero del cobre. Los usa para apagar protestas en Santiago diciendo que son obra de interferencias extranjeras de Estados Unidos y la derecha pinochetista. El tercer trimestre, de julio a septiembre de 2028. Con el referéndum aprobado, Jara disuelve el Congreso y llama a elecciones extraordinarias. Con los medios en su poder, el Partido Comunista gana la mayoría, ayudando por intimidación y pequeños fraudes, sumando aliados como el Frente Amplio. Desde octubre a diciembre, Jara aprueba leyes duras, censura Internet con empresas leales y prohíbe partidos extremistas, como por ejemplo republicanos, nacional libertarios y Partido de la Gente. Nacionaliza el litio de SQM, culpando a una crisis global por cualquier problema económico. Entonces, al final del año, la constitución está un poco cambiada, la oposición destruida y la dictadura ya es un hecho. Entonces, ¿qué pasa en el cuarto año? El año 2029. El año cuando Jara asegura que el Partido Comunista de Chile tenga el poder para siempre o por lo menos por mucho tiempo, preparando un sucesor para después de su mandato. Desde el enero hasta el marzo, censura total. Jara impone censura total en el Internet, bloqueando redes como Twitter, usando tecnología china o rusa. Si quieren, después en otro video voy a hablar sobre la censura del Internet en Rusia, cómo Rusia bloquea todo. Hace poco, a propósito, prohibieron las llamadas en los messengers, como por ejemplo WhatsApp o Telegram. Pero volvemos a Chile. En el enero-febrero de 2029, la economía todavía se sostiene con ingresos del cobre y litio, repartiendo bonos para mantener al pueblo contento. En segundo trimestre, Jara elige a un sucesor del Partido Comunista de Chile. No sé quién sería, probablemente Daniel Jadwe. Desde julio hasta septiembre, Jara organiza elecciones manipuladas con los medios empujando a su sucesor. Las Fuerzas Armadas y leales a ella aplastan cualquier protesta que quede. Al final, en el diciembre de 2029, Jara proclama la nueva era del socialismo chileno. El Parlamento es una formalidad y todas las instituciones están bajo el control total del Partido Comunista de Chile. ¿Qué les parece este escenario? Me pueden decir que es algo muy alarmista. Y de verdad es alarmista, porque necesitamos una alarma que nos deja entender que Chile no es un país tan diferente de todo el resto. En este escenario nosotros hablábamos sobre algo que puede hacer Janet Jara. Nosotros ya sabemos que el Partido Comunista de Chile
Es muy bueno para interpretaciones de las leyes, que por ejemplo existe una ley que prohíbe organizar un golpe de Estado. ¿Qué hacen? Bueno, lo aplican a Johannes Kaiser. Pueden ver un video sobre esto y por qué no es justo por el link que va a aparecer, creo que aquí. Entonces, si la ley permite, por ejemplo, tener el estado de emergencia por 15 días, probablemente lo van a usar muchísimas veces. Sí, no lo pueden prolongar por 15 días, pero ¿quién dijo que no puedes usarlo muchas veces durante su gobernancia? Me van a preguntar, ¿y qué pasa si gana, por ejemplo, José Antonio Kast? ¿Esto es la salvación de la dictadura? No, yo creo que con José Antonio Kast la probabilidad de dictadura es aún más alta, pero no quiero decir que José Antonio Kast va a establecer la dictadura. Al revés, con José Antonio Kast vamos a tener la democracia, pero el problema es que si nosotros vemos sus propuestas, si nosotros vemos su programa, podemos entender que no es suficientemente bueno para resolver problemas que Chile tiene ahora mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el siguiente presidente después de José Antonio Kast probablemente va a ser de izquierda y probablemente va a ser comunista y probablemente va a ser alguien aún más radical que Janet Jara. Con la candidatura de Janet Jara, Partido Comunista ya logró mucho. Por casi 100 años no tuvimos un candidato comunista. No hablo sobre presidente comunista, pero ni siquiera candidato comunista. Partido Comunista de Chile podría participar en algunas coaliciones, podría incluso participar en primarias, pero nunca los ganaba. No tuvimos candidatos comunistas y ahora sí tenemos. Entonces, si ahora gana José Antonio Kast y si no logra restablecer la economía chilena en el nivel que tuvimos hace 6, 7 años, y probablemente no lo va a lograr, esto significa que el siguiente presidente va a ser comunista y el escenario que nosotros acabamos de hablar también se puede aplicar. Este video es bastante importante. Si ustedes tienen amigos que dicen que en Chile una dictadura comunista es imposible, por favor, mándenlo a ellos este video. Y también no olviden a comentar si están de acuerdo o si no están tan bien. Vamos a discutir en los comentarios. Y si te gustó este video, también puedes dar un like, puedes suscribirse a este canal, obviamente, o suscribir a redes sociales que están mencionados en la descripción. Y también les recuerdo que hace poco nosotros abrimos Patreon. Pues, si ustedes creen que nuestro trabajo es interesante o es importante o son ambas cosas, por favor, consideren la posibilidad de suscribirse a nuestro Patreon. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto. Chao.